María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 1 de octubre. Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lixius, llegando a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia, y terminó su vida a los 25 años de edad el día 30 de septiembre de 1897. Su fecha de canonización, 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Santa Teresita del Niño Jesús o de Lixius, sencillez y perfección en las cosas pequeñas, la Iglesia le dedica este día para que la conozcamos y tratemos de imitar sus virtudes de delicadeza y perfección en las cosas pequeñas. María Francisca Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús o de Lixius, nació el 2 de enero de 1873 en Francia, hija de un relojero y una costurera en Alencón. Tuvo una infancia feliz y ordinaria, llena de buenos ejemplos. Teresita era viva e impresionable, pero no particularmente devota. En 1877, cuando Teresita tenía 4 años, murió su madre. Su padre vendió su relojería y se fue a vivir a Lixius, donde sus hijas estarían bajo el cuidado de su tía, la señora Guerin, que era una mujer excelente. Santa Teresita era la preferida de su padre. Sus hermanas eran María y Paulina y Celina. La que dirigía la casa era María, y Paulina, que era la mayor, se encargaba de la educación religiosa de sus hermanas. Le leía mucho en el invierno. Cuando Teresita tenía 9 años, Paulina ingresó al convento de las Carmelitas. Desde entonces, Teresita se sintió inclinada a seguirla por ese camino. Era una niña afable y sensible, y la religión ocupaba una parte muy importante de su vida. Cuando Teresita tenía 14 años, su hermana María se fue al convento de las Carmelitas al igual que Paulina. La Navidad de ese año tuvo la experiencia que ella llamó su conversión. Dice ella que apenas a 1 hora de nacido el niño Jesús inundó la oscuridad de su alma con ríos de luz. Decía que Dios se había hecho débil y pequeño por amor a ella para hacerla fuerte y valiente. Al año siguiente, Teresita le pidió permiso a su padre para entrar al convento de las Carmelitas y él dijo que sí. Las monjas del convento y el obispo de Valleus opinaron que era muy joven y que debía esperar. Algunos meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Al arrodillarse frente al Papa para recibir su bendición, rompió el silencio y le pidió si podía entrar en el convento a los 15 años. El Papa quedó impresionado por su aspecto y modales y le dijo que si era la voluntad de Dios, así sería. Teresita rezó mucho en todos los santuarios de la peregrinación y con el apoyo del Papa logró entrar en el Carmelo en abril de 1888. Al entrar al convento, la maestra de novicias dijo: desde su entrada en la orden, su porte tenía una dignidad poco común de su edad, que sorprendió a todas las religiosas. Profesó como religiosa el 8 de septiembre de 1890. Su deseo era llegar a la cumbre del Monte del Amor. Teresita cumplió con las reglas y deberes de los carmelitas. Oraba con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Debido a esto, fue nombrada después de su muerte con el título de la patrona de las misiones, aunque nunca había salido de su convento. Se sometió a todas las autoridades de la orden, menos al ayuno.
ya que era delicada de salud y sus superiores se lo impidieron. Entre las penitencias corporales, la más dura para ella era el frío del invierno en el convento, pero ella decía: ¿quería Jesús concederme el martirio del corazón o el martirio de la carne? Preferiría que me concediera ambos. Y un día pudo exclamar: he llegado a un punto en el que me es imposible sufrir, porque todo sufrimiento es dulce. En 1893, a los 20 años, la hermana Teresa fue nombrada asistente de la maestra de novicias. Prácticamente ella era la maestra de novicias, aunque no tuviera el título. Con respecto a esta labor, decía ella que hacer el bien sin la ayuda de Dios era tan imposible como hacer que el sol brille a medianoche. Su padre enfermó, perdiendo el uso de la razón a causa de 2 ataques de parálisis. Celina, su hermana, se encargó del cuidado. Fueron unos años difíciles para las hijas. Al morir el padre, Celina ingresó al convento con sus hermanas. En este mismo año, Teresita se enfermó de tuberculosis. Quería ir a una misión en Indochina, pero su salud no se lo permitió. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida. Fue un periodo de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En junio de 1897 fue trasladada a la enfermería del convento, de la que no volvió a salir. A partir de agosto ya no podía recibir la comunión, debido a su enfermedad, y murió el 30 de septiembre de ese año. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un crucifijo y rosas en los brazos. Ella decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. El culto a esta santa comenzó a crecer con rapidez. Los milagros hechos gracias a su intercesión atrajeron la atención de los cristianos del mundo entero. Escribió el libro Historias de un alma, que es una autobiografía. Escribe frases preciosas como estas en ese libro. Para mí, orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, en manifestar mi gratitud y mi amor, lo mismo en el gozo que en la prueba. Te ruego que poses tus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas. Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas. Decía: yo soy un alma minúscula, que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor. ¿Qué nos enseña Santa Teresita? Nos enseña un camino para llegar a Dios, la sencillez de alma, hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, tener detalles de amor con los que nos rodean. Esta es la grandeza de la Santa Teresita. Decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre, tener una actitud de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es a lo que ella llama su caminito. Es el caminito de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los demás, ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días. Nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida. Su enfermedad requirió de mucha paciencia y aceptación. Solo estando cerca de Dios, el sufrimiento se hace dulce. Nos enseña a tener sentido del humor ante lo inevitable. Dicen que durante la meditación en el convento, una de las hermanas agitaba su rosario,
y esto irritaba a Santa Teresita de Jesús. Decidió entonces, en lugar de tratar de no oír nada, escuchar ese ruido como si fuera una música preciosa. En nuestras vidas hay situaciones o acciones de los demás que nos molestan y que no podemos evitar. Debemos aprender a reírnos de estas, a disfrutarlas, porque nos dan la oportunidad de ofrecer algo a Dios. Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los demás que nos rodean, actuar con bondad siempre, buscando lo mejor para los demás. Esta es una manera de alcanzar el cielo. Nos enseña a ser sencillos como niños para llegar a Dios, orar con confianza, con simplicidad, sentirnos pequeños ante Dios nuestro Padre. Virgen María y Santa Teresita, ayúdenme a tener más amor a Dios para servir mejor a los demás que me rodean.